Bienvenidas y bienvenidos, soy María Elena Vindel, estamos en El Pulso, iniciando nuestra sección de entrevistas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que ustedes escuchen de primera voz, que le pongan rostro a los protagonistas de la historia de Honduras. Queremos presentarles en esta primera entrevista a Aureliano Molina. Él es líder base del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN. También expareja sentimental de Berta Cáceres, situación que lo lleva a ser uno de los primeros sospechosos de este crimen, con 5 líneas de investigación más o menos. Así que esto sigue dando vueltas a nivel nacional, a nivel internacional, y queremos que ustedes escuchen de su voz la verdad que aún no nos ha contado. Gracias por estar con nosotros, Aureliano. La primera que se me ocurre es, ¿por qué has estado callado hasta hoy que estás decidiendo nuestros medios para comunicar algo a la población que nos está viendo? Pues yo creo que ha sido parte de una decisión colectiva entre los compañeros del COPIN y también la parte legal, debido a que estoy en medio de una línea de investigación por parte del Estado de Honduras, del Ministerio Público, y en su momento lo que nosotros podíamos expresar o podíamos hablar podría ser usado en nuestra contra. Entonces eso era parte de una estrategia de esperar a ver qué es lo que está pasando, pero ahora considero que es necesario empezar a hablar, ¿verdad? A comentar, a dar mi punto de vista sobre toda esta situación que ha estado pasando. Okay. ¿Qué es el COPIN? ¿Qué representa el COPIN? ¿A qué se dedica el COPIN? Háblame un poco de la historia del COPIN. El COPIN es una organización indígena, ¿verdad? Que nace el 27 de marzo de 1993 con una propuesta diversa, compleja, para proteger los recursos naturales, los derechos de los pueblos indígenas y también los derechos del pueblo hondureño, ¿verdad? Y es una organización que está trabajando en las comunidades. Inició en 3 departamentos, ¿verdad? Ahora trabaja en 6 departamentos en el occidente del país. Y su enfoque, ¿verdad? Sus líneas de trabajo se centran en 12 pilares que sustentan la propuesta política, la propuesta refundacional, que tiene una propuesta de vida, no solo para el pueblo lenca, sino para la sociedad hondureña, que va en contra del modelo extractivo y que va en contra de un proyecto de muerte del sistema capitalista, no solo para el pueblo hondureño, sino para América Latina. Entonces, trabajamos a grandes rasgos el tema de educación, salud, vivienda, transporte, seguridad alimentaria, los derechos territoriales, no solo la tierra, ¿verdad? Sino un concepto más amplio que es el territorio tierra, el territorio cuerpo, ¿verdad? El espectro radioeléctrico como un territorio, el agua, el bosque, la espiritualidad y la cosmovisión, ¿verdad? Indígena, y por supuesto un proceso de años de articulación con los movimientos sociales, no solo en Honduras, sino que en diversos espacios, ¿verdad? Lo cual es por eso es que es tan grande, ¿verdad? Las relaciones, ¿verdad? Que tiene el COPIN, porque su propuesta emancipatoria ha rebasado los límites de una organización simple, sino que va más allá, con un pensamiento más profundo. Cuando hablas de fundadores, ¿quiénes son los fundadores del COPIN? Los que iniciaron ese movimiento de forma legal, dándole ese peso que tiene ahora el COPIN. En ese entonces era un grupo de compañeros que iniciaron, que fue una organización que empezó solo en La Esperanza, ¿verdad? Por el bosque,
y por los derechos de las mujeres y de los indígenas en Esperanza. En estos estaba Salvador Zúñiga y Berta Cáceres, que encaminaba, Ramón, ¿verdad? Otros compañeros, compañeras, luchadores, ¿verdad? Que iniciaron en ese entonces. ¿Verdad? Y se fue expandiendo hacia las comunidades y hacia los departamentos. ¿Y cuándo entra Aureliano Molina al COPIN? Pues mira, yo crecí en las luchas del COPIN, porque el COPIN llega a mi pueblo, a San Francisco Lempira, en el 95, ¿verdad? Y llega para luchar por cosas básicas, fundamentales de nuestro territorio. Eran 13 comunidades, 82 caseríos, que luchábamos en ese entonces por un tramo de carretera, unas aulas para un centro de salud, de un colegio, un sésamo para San Francisco. Y eso se hizo una movilización súper grande, ¿verdad? A Tegucigalpa hubieron tomas de carretera, tomas de casa presidencial, y lo cual en mi familia estaba al frente en esa lucha. Mi papá, que era parte de un equipo fundador de COPIN en el departamento de Lempira, con llegar a esa propuesta. Y luego mis hermanos, ¿verdad? Yo participaba de esos espacios, desde la escuela al colegio. Después en la universidad me agarra el golpe de estado y yo era parte del equipo de logística en el COPIN aquí en Tegucigalpa, porque estuvimos alrededor de 7 meses, día y noche en movilización durante el golpe de estado. Y desde allí para acá asumiendo otras responsabilidades dentro del COPIN. ¿Te volviste un líder del COPIN? Pues creo que más que un líder es parte de un equipo, ¿verdad? De acompañamiento del trabajo del COPIN, de la propuesta de las comunidades del COPIN, ¿verdad? Su forma, su estructura tiene su dinámica, ¿verdad? Y entonces en ese momento nosotros formamos parte de un equipo en Tegucigalpa para movilizar a los compañeros, para la logística, la comida y ese tipo de cosas, y luego la lucha en los territorios, en las comunidades. Entonces eso en algún momento nos llevó a, por lo menos, que las comunidades nos conocieran o vieran qué era lo que estábamos haciendo o qué trabajo desarrollaban, ¿verdad? ¿Qué relación existe entre el COPIN libre y la izquierda? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. A ver, nos quedamos con qué relación existe entre el COPIN libre y la izquierda. Pues el COPIN, desde su fundación, ha sido miembro de la izquierda y los movimientos sociales en este país. Después del golpe de estado, ¿verdad?, que el COPIN formó parte de la construcción del Frente Nacional de Resistencia Popular, luchó tenazmente contra el golpe de estado, impulsó la propuesta refundacional, ¿verdad?, que esa propuesta se estaba hablando, el COPIN la estaba hablando, la estaba debatiendo con las comunidades indígenas y con los movimientos no sociales desde antes del golpe de estado, un año antes. Fue en el 2008 que empieza a hablar de refundación, pero se retoma, ¿verdad?, y se sigue construyendo esta propuesta después del golpe de estado. Entonces, siendo miembro del Frente Nacional de Resistencia, empieza a ventilarse de que había que construir un partido político. Entonces todo este proceso es succionado a el movimiento electoral, a un movimiento electoral por libre. Es ahí donde el COPIN pone su debate sobre la mesa y dice: no, nosotros no le entramos a procesos electorales, ¿verdad? Creemos y estamos seguros que no es el momento político, ¿verdad? Y su propuesta política no está encaminada a procesos electorales, y es ahí en donde hay un
no es que hay una rotura de relaciones, sino que dicen, no, sigan ustedes con su proceso, nosotros seguimos con nuestra propuesta. Hay un distanciamiento. Hay un distanciamiento con el Partido Libre, no con el Frente, ¿verdad? Entonces sigue las relaciones, sigue el debate, sigue haciéndose el trabajo, ¿verdad? Pero no enmarcados en el proceso electoral. Hay compañeros del COPIN que optan a lanzar candidaturas en alcaldías, en diputaciones, algunos la alcanzaron, otros no, pero no, el COPIN no se enmarcó, es decir, nosotros respaldamos o estamos de lleno en eso. Okay. ¿Y cuál es la situación económica del COPIN? El COPIN es una organización de base y está sustentada económicamente por las comunidades, más por el trabajo de voluntariado, ¿verdad? Y la solidaridad de base. Hay su proceso, hay algunos logros que se han hecho, producto de esfuerzos colectivos dentro de las comunidades del COPIN. Hay otros logros económicos que se han hecho producto de las relaciones con organizaciones, con pequeños colectivos en la comunidad internacional, ¿verdad? Hay otros esfuerzos que se les ha arrancado a las autoridades del Estado, no se les ha pedido ni se les ha mendigado. Es un derecho que tienen las comunidades, es un derecho que tiene el pueblo y por eso se ha obligado, ¿verdad? ¿El Estado apoya estos movimientos? No, definitivamente no, ¿verdad? Nunca ha tenido voluntad y nunca lo ha querido hacer, ¿verdad? Pero también... ¿Por qué no? Bueno, porque hay contradicción en la propuesta, ¿verdad? Por ejemplo, en la lucha con la tierra, el Estado no tiene voluntad de pagar las tierras de las comunidades indígenas. El COPIN le ha tocado recuperar las tierras indígenas ancestrales. Son más de 200 títulos comunitarios, ¿verdad? Para las comunidades. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos obligado al Estado de subsanar el pago a través de bonos, a través de una instancia del Estado que está por colapsar, que ya no funciona. ¿Cuál es? El INA, ¿verdad? Pero que es el propio esfuerzo de las comunidades, ¿verdad? Y es un derecho que tienen, porque la tierra es para las comunidades. La tierra debe ser para quien la trabaja, ¿verdad? Entonces, el mayor, si hiciéramos una relación entre la ayuda económica, ¿verdad? El sustento económico para el COPIN, entre lo que le entra de cooperación, ¿verdad? De ayuda solidaria y el aporte de las comunidades, ¿verdad? De la solidaridad del trabajo, o sea, es súper más grande. O sea, ¿Hay fondos? El COPIN nunca ha tenido fondos. Hay intereses económicos que se están ahora mismo disputando, ¿no? ¿Cuál es el conflicto económico con el COPIN ahora mismo? En el COPIN no hay conflictos económicos, no hay intereses económicos, porque quien conoce al COPIN, no pueden haber intereses económicos dentro del COPIN porque la gente que está dentro del COPIN conoce que el COPIN no tiene fondos. Entonces, ¿por qué va a haber conflictos económicos? Decímelo vos. Entonces no hay, para mí no hay. Si hay, los compañeros, si se está diciendo que hay conflictos económicos, no sé cuál es la fuente, no sé de dónde viene, no sé cómo sustentan que hay un conflicto económico, porque nunca ha habido intereses económicos dentro de este espacio, de este colectivo, dentro de la coordinación que en este momento está siendo respaldada por las comunidades, porque su propuesta política es la propuesta de Berta y no se ha perdido la perspectiva que es la lucha por los territorios. Se habla también de que hay muchos asesinatos, que hay muchos miembros o que han habido muertos en el COPIN. ¿Me podrías hablar de estas muertes, de estos asesinatos? ¿Bajo qué causas? ¿Por qué? ¿Quiénes? Mira, desde hace años, creo que desde hace muchos años, no solo han habido muertos, ha habido persecución judicial, ha habido criminalización, ha habido hostigamiento, ha habido acoso, asesinato, ¿verdad?
de diferentes tipos en diferentes comunidades, ¿verdad? Entonces, creo que se sabe y se conoce más sobre los asesinatos de la lucha en el norte de Intibucá, el sector norte de Intibucá, del sector de Río Blanco. Pero han habido muertos en otras comunidades también. Han habido muertos en Lempira, han habido en la parte sur de Intibucá, han habido muertos en La Paz, han habido muertos en Santa Bárbara. ¿Por qué hay muertos? El mayor problema es la explotación de los recursos naturales. La lucha por la tierra. Y la lucha por el territorio. Entonces, si no están privatizando la tierra, están privatizando los ríos, ¿verdad? Y entonces las comunidades, el COPINH ha tomado una decisión de enfrentar el modelo extractivo en el territorio. Nosotros en el 2010, cuando el Congreso de la República concesionó los ríos, hicimos una manifestación ese mismo día en los bajos del Congreso. Entraron compañeros a la asamblea del Congreso y les dijimos: ustedes pueden concesionar, pueden entregarlo, es ilegal y es ilegítimo. Sin embargo, la pelea nosotros la vamos a hacer en el territorio y los esperamos en el territorio. Por eso la lucha es tan frontal, es tan fuerte, ¿verdad? Es tan enérgica, porque todo el poder económico, transnacional, político y militar llega directo a las comunidades. Antes llegaban al alcalde y llegaban por el diputado, ahora llegan las transnacionales a las comunidades. Han habido muertos, sí, pero no están todos muertos. Hay una mesura de cómo moverse, de cómo proceder en contra de ustedes. ¿Qué los protege? ¿Qué hace que sea tan difícil moverlos o quitarlos? ¿O por qué están dando tanta guerra ustedes? Mira, una es que para entender la dimensión y la capacidad de resistencia del COPINH, hay que entender y retroceder la capacidad de resistencia que tuvo el pueblo lenca desde la primera invasión española, ¿verdad? Entonces, la dinámica del COPINH, la lucha del COPINH, tiene una dinámica propia, indígena, ¿verdad? Tiene su propio proceso, tiene su propia estrategia. Y por eso es tan difícil, por eso les ha hecho tan complejo acabar. Porque hemos resistido más de 500 años de dominación y de explotación. Y no han podido callar a las comunidades, ¿verdad? Entonces, hay un proceso de articulación que hace presión, ¿verdad? Para, por lo menos, denunciar la violación de derechos humanos. Pero también hay un propio proceso de las comunidades que se articula y se defiende, ¿verdad? Desde una lucha fuerte, enérgica, pero pacífica, dentro de las propias comunidades. Ellos tienen su propia línea, su propio manual. Primero tratan de sobornar a las comunidades, después la amenazan, después la hostigan, después la militarizan y después asesinan. O sea, es un patrón que lo han seguido desde hace muchas décadas en este país y en otros países de América Latina. Pero ese patrón tocó una vaca sagrada, como así se dice, y es a Berta Cáceres. ¿Qué implica ese asesinato? ¿Cómo trasciende a nivel COPINH, a nivel comunidades, esta muerte? Mira, primero es que reducir a Berta a muchos comentarios que se le ha dado después de muerto, a una ambientalista, a una feminista, a una simple líder indígena, a una vaca sagrada, como se le dicen en otros espacios. Yo creo que el pensamiento de Berta era tan inmenso y tan complejo, tan grande, que se ha demostrado después
de que la asesinaron por todo el surgimiento de este gran movimiento. ¿Qué está pasando para respaldar con el al movimiento? Vos que estás muy cerca de ellos, que puedes oler, sentir, ¿qué pasa ahora? Yo creo que hay mucho miedo. Hay mucho miedo, hay mucho temor, pero hay mucha esperanza, hay mucha rabia, hay mucho enojo. Puedo decir que hay mucha necesidad y una sed de justicia, no solo para quienes apretaron el gatillo, sino hay sed de justicia y nosotros desde las comunidades queremos hacer justicia en el territorio. ¿Cómo? Primero es que queremos cuidar y queremos proteger la propuesta de Berta. Queremos cuidar y queremos proteger su organización. Y si ella le apostó tanto y entregó su vida por la lucha de los bienes comunes y de la naturaleza, es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación seguir ese camino, seguir esa línea de trabajo por la cual dedicó su vida. Y no solo ella, sino que había un equipo, había un trabajo de más de 200 comunidades que creían firmemente en esa propuesta y que le están apostando. Río Blanco es un proyecto hidroeléctrico Aguasarca. El Copín tiene 49 proyectos hidroeléctricos, mineros, parques eólicos, bases militares, mecanismos red y el lava flex. Todos de modelo extractivo, porque están convirtiendo este territorio en un enclave transnacional energético y minero. Entonces, ¿por qué muere Berta? ¿Por qué matan a Berta? ¿Quiénes se benefician o quiénes lo están haciendo ya con el asesinato de Berta? Desde el punto de vista transnacional, el Copín estaba claro, lo tuvo claro durante los últimos años, que detener el proyecto Aguasarca significaba parar el modelo en el territorio, porque era por ahí donde iban a entrar a una red de proyectos hidroeléctricos, ¿verdad? Iban a caerle al Guascarque, ¿verdad? Al Lavanderos, al Guince, al Lulúa, al Guarajambal, al Jupual, al San Juan, al Chinacla, a todos los ríos, y todos están concesionados. Entonces, por eso era tan fuerte la resistencia, no solo de Río Blanco, sino de las comunidades del Copín, porque era la puerta a su territorio, ¿verdad? Entonces, y ellos también entendían que tenían que hacer ese proyecto para caerle a las comunidades, ¿verdad? Por eso sobornaron, persiguieron, enjuiciaron, ¿verdad? Acosaron, militarizaron a las comunidades, al sector norte de Intibucá, porque para ellos era importante, ¿verdad? Y eso lo sabe un militar de inteligencia que es el dueño de la empresa, David Castillo, egresado de la West Point. O sea, aquí hay una confabulación de intereses, ¿verdad? Y que tenían conocimiento de la lucha del Copín, pero también tenían conocimiento de las operaciones militares que estaban en Río Blanco. Y fueron cómplices y son responsables también de la destrucción ecológica, ¿verdad?, en este territorio. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Aureliano Molina. ¿Qué relación tenías con Berta? ¿Cómo te ha afectado la pérdida de Berta Cáceres? Yo creo que emocionalmente, bueno, todo mundo lo sabe, yo fui pareja de Bertita, ¿verdad? Teníamos muchos meses de habernos separado. ¿Cuántos meses? Pues
yo creo que nos separamos unos como 6, 8 meses antes. ¿Y cuánto tiempo tuvieron de relación? Como 2, 3 años, ¿verdad? Pero no solo era que el problema, como es tan complejo, el asesinato de Berta, para mí no solo era que asesinaban a Bertita como mi expareja, o sea, estaban asesinando a Berta Cáceres. Es la máxima expresión de misoginia de un Estado que arremete el modelo extractivo. Hay un grupo o hay un rumor, un chisme a voces de que fuiste vos quien mató a Berta Cáceres. Yo creo que... ¿Qué contestas a eso? Primero que cuando yo supe que me acusaban, o sea, después de que mataron a Bertita y me avisaron, yo no estaba en el lugar, me movía unas 2 horas de camino y empezaron a acusarme. Luego no solo me acusaron a mí, sino que acusaron al Copín, acusaban a Tomás, a Gustavo, o sea, se fue degenerando. Más bien yo quisiera preguntar quiénes son los responsables de contaminar la investigación del asesinato de Bertita. Pero contéstame la pregunta. ¿Fuiste vos? Yo no tengo ningún motivo, ninguna razón política, económica o personal para asesinar a Berta. ¿Y por qué se te acusa? También se dice de que tenías una relación un poco agresiva, que hubo violencia física. Bueno. ¿Eso es verdad? Eso ¿Por qué no es verdad? Mira, yo creo que decirlo yo que no es cierto no tiene mayor razón. Quienes conocieron a Berta, quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Berta, de tratar a Berta, podemos contestar esa pregunta porque Bertita nunca aceptó, nunca, jamás toleró la violencia ni a su cuerpo, ni a su pensamiento, ni a su propuesta. ¿Ella alguna vez, en alguna ocasión, en algún momento fue víctima de este tipo de agresión? Yo creo que sí, no por mí, yo creo que sí. Y quienes deben dar respuesta, o sea, hay gente que sabe, ¿verdad? Y yo creo que el espacio más indicado para dar respuesta a esas preguntas debe ser el propio Copín, ¿verdad? Que debe de explicar, debe de contestar, no solo por limpiar mi imagen, sino porque hay una necesidad de respuestas de las organizaciones, de amigos, de familiares, de la comunidad internacional, de qué estaba alrededor de todo eso. ¿El Copín está con vos? ¿Te apoya? Yo soy miembro del Copín, soy miembro de base del Copín, ¿verdad? Y ¿no se han creído esto nunca? Bueno, si no, no hubieran hecho todas las acciones. Si hubieran creído esto, no hubieran hecho todas las acciones que han hecho. Todo el espacio, todo ese trabajo que han desarrollado, todo ese respaldo político, ¿verdad? Que lo han hecho. No solo para mí, para el Copín, y no, es porque acusarme a mí es acusar al Copín. Acusarme a mí es acusar a Tomás y a Gustavo, ¿verdad? Y si el Estado hubiera tenido el más mínimo indicio de que yo era responsable, me hubieran despedazado, y hubieran despedazado al Copín. Hablemos de ese día. Hablemos de, fuera cámara me dijiste algo, y es que no se te permitió o no tuviste la oportunidad de despedirte de Berta Cáceres. Tu expareja, la lideresa que sigue todavía. Contame cómo fue ese día. ¿Qué pasó en esas horas, en esas 48 horas con vos, con Copín, con la familia de Berta?
Mira, creo que ha sido una de las experiencias más dolorosas que me ha tocado a mí como persona, pero también como miembro del COPIN. Yo viajé en la noche para venir a ver a Bertita, ya muerta en la madrugada. Cuando llegué, traté de entrar a la casa donde estaba y no me dejaron. La policía no me dejó. Cuando yo entré, estaba diciendo un oficial de la policía que había sido muerta por asalto. Yo le dije que me dijera qué se habían robado de la casa, ¿verdad? Y a mí me sacaron de la casa. Horas después, ya como a las 6 de la mañana, a mí me detienen y me llevan a la posta para dar una declaración, para hablar, ¿verdad? Como investigar, o sea, de dónde podría, pensé yo, sino que me llevan pero ya empezaron a interrogarme y a hablar y empezaron a cuestionar, a hacerme preguntas de información que se había fluido del COPIN años atrás, ¿verdad? Yo no entendía, yo decía, yo necesito estar, quiero ver qué vamos a hacer y qué es lo que está pasando. Nunca me quisieron decir en las primeras horas qué era lo que estaba pasando. Fue cuando en un medio de comunicación, donde estando detenido, empecé a ver mi imagen en donde me tenían como sospechoso del asesinato. Entonces logré entender que estaban acusándome, ¿verdad? Sin embargo, ellos no lo decían abiertamente. ¿Cómo se avisaba? ¿Cómo se mencionaba? Pues que habían detenido y que era me habían detenido y que era el principal sospechoso. Cuando eso apareció, empezaron a hablarme, a querer interrogarme, que les dijera cómo había matado a Bertita. Y entonces yo les dije, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué me están incriminando? ¿Por qué están diciendo que yo? No, que cómo la mataste, porque te vieron cuando saliste después de matarla, que vieron tu carro y que no sé qué. Le digo, pero ¿quién está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? ¿O por qué me están investigando a mí? Y entonces empecé a exigir la presencia de abogado, ¿verdad? Para ver qué era lo que estaba pasando. No entendía, o sea, no comprendía, ¿verdad? Horas después empezaron a torturarme. Sí. La policía llegó, me ponían los fusiles, que me hiciera cargo, que me hiciera responsable de la muerte de Bertita. Que dijera cómo la había matado. Y empezaron a presionar a mi papá y a mi cuñado, que eran los que habían viajado conmigo, a obligarlos a decir de que cómo habíamos matado a Bertita. Primero es que no podía entender yo. No podía entender. Es que habían matado a Bertita. Pero lo peor era que me acusaban a mí de haberla asesinado, ¿verdad? Entonces ¿Cuánto tiempo estuviste en este proceso? Hasta que te soltaron. Estuve 2 días, 2 noches. Me sometieron a pruebas de parafina, de fluidos, de sangre, de ADN, psicológicas, psiquiátricas. Me quitaron los zapatos, la chamarra, el sombrero, el carro, todo lo que andaba en el carro, y no me lo han devuelto. Lo mismo pasó con Tomás, lo mismo pasó con Gustavo. ¿Te sueltan y qué te dicen? Pues no, solo que no, después de someterme a toda esa situación, de llevarme a la reconstrucción. ¿A qué hora? De hecho, ¿Cómo te llevaron? Me llevaron a las 12 de la noche, el segundo día, con Gustavo.
O sea, el testigo principal y la principal sospechoso del asesinato. O sea, protegido con un show, o sea, era increíble toda esa situación que estaban dando. Estuve ahí, me llevaron y, o sea, al verme Gustavo, incluso Gustavo, al verme ahí, lo lamentaba y se ponía a llorar, en ver cómo estaban tratándonos, ¿verdad? Pero además de eso, en el momento de la reconstrucción, habían peritos, jueces. A las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Pero aparece la jueza del caso en la reconstrucción. Era la misma jueza que nos había acusado con Berta y Tomás 2 años atrás, por el mismo caso de Río Blanco. Lisette Nay creo que se llama. Entonces íbamos concluyendo de que era una persecución contra el Copín, ¿verdad? Que había una incapacidad, además que había una intención perversa de querer criminalizar, ¿verdad? Nosotros fuimos claros, fuimos contundentes. No declaré, ¿verdad? No declaré. Y lo único que hice a compañeros y familiares frente a la policía es que la policía tenía incapacidad de resolver el asesinato y además que había una intención perversa de criminalizarnos y de perseguir al Copín, ¿verdad? Atrás del asesinato de Bertita. ¿Cuál es tu situación legal actualmente en relación a este asesinato? Yo creo que hay una línea de investigación. Se supone que hay como 5 líneas de investigación, ¿verdad? Entre una de ellas, hasta los 20 días después de la muerte de Berta, la primera línea de investigación era la nuestra, ¿verdad? Entonces sigue abierta, o sea, legalmente, judicialmente, nuestra línea de investigación tiene el mismo riesgo, tiene el mismo riesgo que la de la empresa, o que otras líneas de investigación. A nivel social, ¿cómo estás? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad civil, ¿no? Los grupos organizados? ¿Cómo han reaccionado ante esa situación con vos? Es que no es conmigo. ¿Se entiende que no es con vos? No, es porque es con el Copín. Es contra el Copín. Claro, hay una intención perversa contra mi persona. Y eso lo entendemos. Y eso yo lo tengo claro, ¿verdad? Sabemos quiénes están detrás. Pero la criminalización y la judicialización contra mí es contra Tomás y contra Gustavo, ¿verdad? Y es contra el Copín. Es contra una lucha que se está dando, ¿verdad? Entonces, ha habido una respuesta contundente de las organizaciones, los movimientos sociales y la comunidad internacional de respaldo al Copín, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha sido importante, creo que es lo mejor que hemos podido tener, ¿verdad? Y que con la confianza y la seguridad de seguir presionando para que se dé una investigación concreta sobre quiénes están y quiénes son los responsables de la muerte. ¿Qué tipo de apoyo tenés a nivel legal, a nivel social? ¿Cómo te estás apoyando actualmente? A nivel legal hay un equipo de abogados, ¿verdad?, que está trabajando el caso, que está trabajando la investigación, ¿verdad?, el respaldo legal contra el Copín, ¿verdad?, porque es un equipo del Copín, ¿verdad? Entonces, tenemos ese espacio, además de abogados juristas internacionales. Hay respaldo de las organizaciones, ¿verdad?
particularmente contra mí y contra para favor de compañeros de Copín. Pero el mayor respaldo que tenemos o que tengo en este momento es de las comunidades del Copín, ¿verdad? Es de los miembros y miembros de base que están dispuestos y dispuestas a seguir luchando, ¿verdad? Y que estamos trabajando en eso. La familia de Berta, las hijas, bueno, los hijos, ¿no? de Berta. Yo creo que fue importante y fue trascendental a reconocer eso de esta conferencia de prensa y este comunicado, de desvirtuar la estrategia de criminalizar al Copín, queriendo hacer pensar de que era un asesinato pasional, ¿verdad? Y fue muy importante, ¿verdad?, decirlo, gritarlo, que era un crimen político, es un asesinato político, ¿verdad?, por su lucha, ¿verdad?, y no tergiversar la información de querer incriminar o querer minimizar, reducir la grandeza de Berta a que muere a manos de un hombre, ¿verdad? Entonces, es que no solo es criminalizar a Copín, es que tiene toda una estrategia de querer destruir su legado, de querer destruir, ¿verdad?, su pensamiento, su trabajo y su apuesta. Salvador Zúñiga, padre de los hijos e hijas de Berta, ¿cómo está contigo actualmente? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es el movimiento que él está haciendo? Bueno, personalmente y como Copín también, después del fraccionamiento del Copín, nunca hemos mantenido relación de ningún tipo, nunca se ha mantenido. Frente al caso de Berta, he visto y he escuchado algunas declaraciones donde él manifiesta que el asesinato de Berta es un crimen político, es un asesinato político. Todos están de acuerdo, aunque estén con conflictos, de que esto no es pasional. Definitivamente, definitivamente. O sea, aquí no hay una verdad o no hay una orientación, ¿verdad?, donde que se crea de que hay un asesinato pasional, ¿verdad? O sea, nadie va a creer eso, nadie, ¿verdad? El Copín, las comunidades no van a creer eso, ¿verdad? O sea, y lo demostramos, o sea, nos sometimos a una investigación, nos seguimos sometiendo a la investigación, no le tenemos miedo a la verdad, ¿verdad? Y por eso yo, incluso aunque una comisión internacional independiente venga e investigue el asesinato de Berta y nos quieran investigar, nos sometemos a esa investigación porque no le tenemos miedo a la verdad, ¿verdad? Y entonces, para demostrar y desvirtuar toda esta campaña peligrosa, ¿verdad?, de querer atacar al Copín. Estamos ya finalizando nuestra entrevista con Aureliano Molina y gracias por permitirnos decir tu verdad o desde tu lente, desde tu escenario. No sé si tenés algo que decir, no sé si querés reforzar algo, aclarar algo. Ya lo hemos dicho, hay mucho chisme, mucho voces diciendo muchas cosas. ¿Qué querés vos que quede claro? ¿Hay algo que necesites que la gente sepa y que no se esté diciendo? Primero, quisiera decir que el asesinato de Bertita es un asesinato político, pero además que ese asesinato no pudo haber pasado si las autoridades del Estado hubieran asumido su responsabilidad. Bertita denunció su riesgo, denunció las amenazas en vida, dijo quiénes eran sus enemigos, quiénes la trataron de matar en vida, quiénes tenían conflictos con ella, lo dijo.
lo dijo a organizaciones, lo dijo a amigos, a familiares, en varios espacios, no solo en Honduras, sino a nivel internacional. Primero es que desde la seguridad del Estado, ellos tenían conocimiento de que Bertita estaba en riesgo. Y hablo particularmente de Julián Pacheco Tinoco. Berta en la última reunión en noviembre le hizo saber personalmente en donde percibía la amenaza por el proyecto eléctrico Aguasarca y a las comunidades de Río Blanco. El ministro, su respuesta fue que como ministro de seguridad estaba obligado a dar seguridad a la inversión transnacional. Es más, manifestó que las operaciones militares seguirían y que se reforzarían. ¿Verdad? No se pudo prever que una persona tan valiosa para Honduras, para el pueblo lenca, para el mundo, estaba en riesgo. Incluso nosotros hicimos, por muchos medios, quisimos manifestar y decírselo en la cara a Juan Orlando, y Juan Orlando no quiso reunirse con el COPINH. Nos tomamos casa de gobierno varias veces, no solo el COPINH, los pueblos indígenas, porque estábamos preocupados por la amenaza, ¿verdad?, en nuestros territorios. Estábamos preocupados, como miembros de COPINH, estábamos preocupados por la amenaza a Bertita. Y ellos no quisieron hacer nada. Además de eso, en las últimas giras, con Berta lo manifestamos a senadores de Estados Unidos, incluso asesores de la Casa Blanca. Ellos tenían conocimiento, sabían, ¿verdad? Y además solicitamos que pararan de financiar los proyectos de muerte en Honduras, pero también la militarización, a través de un discurso falso contra las drogas. Eso es financiar la militarización de los territorios. Y ahora lo vemos a quién estaban financiando la seguridad de este país. O sea, Bertita tenía razón, siempre tuvo razón. Y entonces, toda esta situación que se ha dado, ¿verdad?, para desorientar, para desequilibrar y para desestabilizar, han hecho un plan. Es una operación de más de 4 años, ¿verdad?, que la han venido fabricando. La acusaron, la persiguieron, la amenazaron, ¿verdad?, fue agredida, hasta después llevarla con la muerte, ¿verdad? Ahora lo que nos toca y nos lleva es avanzar en su propuesta, ¿verdad? Es duro, es complejo, y lo peor que podemos hacer es caer en lo que ella decía: el miedo no nos puede paralizar, ¿verdad? Hay descontento, hay culpas, ¿verdad?, que vos no hiciste eso, que vos hiciste allá, que vos pudiste hacer lo otro, ¿verdad? Yo creo que ahora lo que nos corresponde es cuidar, y eso sí lo vamos a cuidar, ¿verdad? Que no se equivoquen, que no pierdan la perspectiva de que el COPINH se va a desestabilizar o que va a perder la orientación política y estratégica en su lucha en el territorio. Yo le aseguro que así como Berta entregó su vida, hay miles de compañeros indígenas en el COPINH que lo pueden hacer. Ya lo estaban haciendo, ya habían matado, ¿verdad? Entonces, y esa disposición, ese camino es el que vamos a seguir. Dejemos un poco el lobby, dejemos un poco las redes. Volvamos al trabajo real, volvamos a la línea de fuego, que es en los territorios, ¿verdad? Y entonces nosotros
creemos y estamos seguros. Y decirle al mundo, si nos criminalizan, si nos enjuician, a mí, a Tomás y a Gustavo, es dejar el asesinato de Berta en la impunidad. ¿Verdad? Entonces, sin importar las consecuencias, debemos de avanzar en lo que nos corresponde. ¿Te preocupan las consecuencias? Yo creo que nos preparamos desde hace mucho. O sea, estuvimos enjuiciados con Berta, estuvimos huyendo con Berta. No porque teníamos miedo, sino porque era una decisión estratégica hacerlo. Porque Bertita no tenía miedo. Nunca le tuvo miedo a nadie. A nadie. Nunca huyó. Nunca se escondió. ¿Por qué fueron tan miserables y la asesinaron de esa manera? Ella nunca, nunca se le escondió a nadie. Entonces, eso es importante y la coordinación del COPIN lo tiene claro. Los compañeros de la coordinación, los miembros de base lo tienen claro. Por eso la lucha va a rechar en los territorios, ¿verdad? Va a ser una manera de pedir justicia también, ¿verdad? Porque va a ser lo que ella quería. Y es que los territorios no sean un enclave transnacional. Muchísimas gracias por tu entrevista. Creo que está todo evacuado, todo dicho. ¿Algo que se quede por ahí? Pues yo creo que va a haber... Hay que seguir, ¿no? Seguir. Okay. Yo creo que va a haber momentos, que hay momentos, ¿verdad? Bueno. Además de eso, quisiera agradecer profundamente a la solidaridad, a los pueblos indígenas, ¿verdad? A la comunidad internacional, a los movimientos sociales, a los luchadores y a las luchadoras, por la solidaridad con el COPIN, por la protección al COPIN, ¿verdad? Y por respaldar la lucha del COPIN. Yo creo que el momento más duro comienza ahora, que es cuidar lo que Berta dejó, que es proteger. Pues que nos protejan a todos, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista, gracias por dejar que el Pulso escuche tu verdad. Veamos a través de vos esto que nos está pasando a todos en Honduras. Así que sigamos en la lucha y te sigo viendo, ¿no? En algún sitio de Tegucigalpa o del país. Gracias. Por supuesto. Encantadísimo. Gracias.